Hoy vamos a terminar con la serie de la primera carta del apóstol Juan, así que le pido que busque en su Biblia, primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13 hasta el final, hasta el 21. Vamos a orar antes de leer. Le invito a que estemos en actitud de oración. Padre, te damos gracias por Cristo, gracias por tu Hijo. Gracias por bendecir a tu iglesia con tu palabra en esta mañana. Y te rogamos que abra nuestro entendimiento. Examínanos, Señor, profundamente. Quita de nosotros todo engaño, Señor. Y perdona nuestros pecados. Danos oídos para hoy escuchar tu palabra. Danos entendimiento para comprenderla. Danos de tu gracia para ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. En adelante dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para todos los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí vemos que al final de la carta el apóstol Juan exhorta nuevamente a la iglesia de aquel tiempo y la palabra de Dios a nosotros. La confianza puesta en Dios. El título de este sermón lo he titulado "Estas cosas sabemos". Esta carta está dirigida a los creyentes, a la iglesia. Los creyentes conocen, saben, creen, confían en las cosas que Dios les ha revelado. El apóstol Pablo, solamente quiero citarle a modo de introducción, escribiéndole a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice: por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, no estén inquietos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una ansiedad que invade a todos los seres humanos. Y esa ansiedad es el síntoma de la falta de confianza en Dios. La oración del creyente no es solamente una disciplina espiritual, es lo que vimos en la carta de Juan, en la última sección, lo que vamos a ver hoy. Digo que la oración del creyente no solamente es una disciplina espiritual,
sino que la oración del creyente es la evidencia visible de la confianza que tiene en Dios. Cuando esa oración se debilita, usted sabe bien de lo que le estoy hablando, la ansiedad comienza a ocupar su lugar. La ansiedad nace cuando queremos o intentamos tomar el control de las cosas, el control de todo. Y luego nos damos cuenta y nos enfrentamos a una realidad inevitable que no podemos. Pero la confianza verdadera no solamente surge, hablando del cristiano, la confianza verdadera en Dios no surge solamente de un entendimiento intelectual o de una información que logra acumular en la mente el creyente, sino que la confianza en Dios es fruto del conocimiento escritural, del conocimiento de la palabra de Dios y del conocimiento relacional con Dios. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Hay una diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Hay una diferencia en decir yo creo en Dios y otra cosa diferente, muy diferente, es confiar en Dios. De eso habla el apóstol Juan, aquel que estas cosas sabemos, habla lo que leímos cuando dice estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, habla de una confianza que tenéis, vida eterna, para que tengamos convicción en esto, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, dice en el versículo 14, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el creyente que confía, pide con confianza. La oración es el síntoma o la evidencia, mejor dicho, de nuestra confianza puesta en Dios. Para que podamos entender la diferencia entre creer solamente y confiar. Por ejemplo, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los creyentes, un hijo de Dios cree, fuimos salvos por medio de la fe y confiamos, recibimos el testimonio de Dios, que es la revelación de la persona del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo y en la obra de Cristo, y fuimos salvados por esa fe, por esa confianza puesta en Cristo. Creemos y confiamos que la obra de Cristo es suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Quiero contarle una breve historia, quizás alguno la conozca. Cuenta una historia que un equilibrista llega a una ciudad y dice que tiende una soga, una gran soga entre dos torres. La gente se reúne para ver lo que iba a hacer este gran equilibrista. Y él desde arriba, mirando a la multitud que se encontraba abajo, les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo caminar sobre la cuerda de una torre a otra? Y la multitud responde muy entusiasmada: por supuesto que sí creemos que puedes hacerlo. Entonces él cruza de un lado a otro sin ningún problema. Luego vuelve a preguntarle: ¿ustedes creen que puedo hacerlo otra vez, pero ahora con los ojos vendados? Y la multitud decía: sí, por supuesto que creemos que puede hacerlo. Y lo hace. Después pregunta: ¿ustedes creen que puedo cruzar de un lado a otro llevando una persona sobre mi espalda? Sí, creemos, respondieron, aún más convencidos todavía porque ya habían visto que sí podían. Entonces el equilibrista, mirando al público, dice: bueno, ¿quién viene conmigo? Y se sube a mis espaldas. Ahí nadie pasó al frente. Esta enseñanza nos muestra una gran diferencia entre decir que creemos en la verdad y confiamos en la verdad. El que confía en esa verdad, el que tiene convicción en esa verdad, actúa en consecuencia, vive por esa verdad. Muchos dicen creer en Cristo, pero no caminan con Cristo. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿se acuerda? Los discípulos de él estaban en la barca, entonces asombrado Pedro dice que le dijo: Señor, si eres tú, llámame.
Yo también quiero ir a tu encuentro, yo también quiero caminar sobre las aguas. Usted conoce la historia. Pedro caminó unos cuantos pasos sobre las aguas. Algunos dicen que Pedro confió que la palabra de Cristo era más segura que la barca donde se encontraba el resto de los discípulos. Mis hermanos, mis amigos, de esto vamos a ver hoy en esta última parte, última sección de esta primera carta de Juan. ¿Qué es lo que distingue a un verdadero cristiano de un falso cristiano? No solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios. Así que el primer punto que voy a intentar desarrollar es la certeza de la vida eterna, la que nos ha dado Dios. Yo quiero que mire conmigo el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Acá el apóstol Juan habla de una seguridad, de una certeza, de la fe en el Hijo de Dios. Dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es como la conclusión de esta carta. Todo lo que le he escrito anteriormente es para que ustedes tengan certeza en lo que ustedes creen, para que ustedes confíen en lo que ustedes creen, para que ustedes tengan convicción, seguridad en los que creen. La fe salvadora es la fe que el creyente recibió de parte de Dios. Esa fe salvadora se diferencia a la fe que dice que tiene el mundo. La fe salvadora es la que recibimos de parte de Dios y es la que nosotros depositamos en la persona de Cristo y en la obra de Cristo para nuestra salvación. Esa fe es la que produce confianza y seguridad en nosotros. No nos olvidemos y siempre recordemos que el apóstol Juan escribió esta carta para la iglesia. Aquella iglesia que estaba siendo confundida, aquella iglesia que había sido perturbada por los falsos maestros. Es por eso que aquellos que son verdaderos creyentes, aquellos que verdaderamente están en Cristo, tienen esta confianza puesta en Dios. Recibieron el testimonio de Dios, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, creen que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también en una iglesia local, y en aquella iglesia precisamente, también había falsos creyentes. Aquellos que decían creer en Cristo, pero realmente no creían en Cristo. Algunos quizás convencidos que sí eran creyentes, y otros intencionalmente, sabiendo que no eran creyentes, pero simulaban ser creyentes. Aquellos que no confían en el testimonio de Dios, aquellos que no depositaron su fe en Cristo, su confianza en el Señor Jesucristo, quizás puedan aceptar ciertas verdades doctrinales, quizás puedan reconocer ciertas doctrinas bíblicas, pero no pueden permitir que esas doctrinas muevan su corazón. Esas doctrinas, ese conocimiento, esa información no transformaron sus vidas. Porque, mis hermanos, mis amigos, la información sola no produce transformación. En la iglesia de Cristo siempre existieron personas que se dedicaron únicamente a acumular información y pensaron que por la información que ellos tenían ya eran hijos de Dios. Es por eso que el apóstol Juan dice: yo les he escrito estas cosas a ustedes para que ustedes crean en el nombre del Hijo de Dios. A los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y luego dice: y para que creáis nuevamente. Pero si recién dijo que creían en el Hijo de Dios, ¿y por qué habla nuevamente para que creáis? Para que confíen, para que tengan certeza.
en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Quizás los falsos creyentes puedan asentir intelectualmente ciertas verdades bíblicas, pero no tienen la capacidad espiritual para dejar que esas verdades bíblicas produzcan un cambio en sus vidas. Pero aquel que realmente recibió esa fe de parte de Dios, aquellos que están en Cristo, aquellos que pasaron de muerte a vida, depositaron su fe y tienen su confianza puesta en la persona de Cristo. Y esto se nota, esta confianza se nota, y esta confianza se nota en la vida de oración. En el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. También habla de una confianza. Y en el versículo 22 del capítulo 3 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En el capítulo 3 ya Juan había hablado de esa confianza que tiene el creyente. Por eso he titulado este sermón, las cosas que nosotros sabemos. Sabemos. El sabemos, esta palabra sabemos, habla de un conocimiento profundo, de un conocimiento experimental, de un conocimiento relacional. Por ejemplo, hay una diferencia entre conocer a alguien y saber de alguien. Por ejemplo, usted en su barrio puede conocer a sus vecinos, pero no pueden saber de él. Pueden conocerlo de manera superficial, pueden saber su nombre, pueden saber su edad, pero no saben de él. Esta es la diferencia entre el creyente verdadero y el creyente falso. El creyente verdadero sabe quién es su Dios, sabe quién es su Salvador. El creyente nominal solamente conoce, tiene pura información, pero nunca estuvo con Él, no tiene una relación con Él. El apóstol Juan aquí está hablando en el versículo 14 de una confianza, de una certidumbre de fe. Un hijo de Dios efectivamente cree en las promesas de Dios. Nuestra confianza descansa en las promesas de Dios. Dice Juan en esta carta, en este versículo 14, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos escucha. Esta confianza no lo tiene un pseudo creyente. Esta confianza no lo tiene un creyente, un cristiano nominal. No lo tiene. No confía, porque no lo conoce. Cuando la confianza en Dios es frágil, en el creyente, la vida de oración de ese creyente se vuelve inestable. Quizás deberíamos preguntarnos hoy, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? Y el termómetro de esa confianza es nuestra vida de oración. Y si nuestra vida de oración es débil, inestable, seguramente el lugar que ocupa esa confianza en nuestros corazones está ocupada por la ansiedad. Estamos ansiosos, estamos inquietos. ¿Pero por qué tenemos esta confianza? Porque somos suyos, porque le pertenecemos, porque podemos acercarnos con plena certeza de que nuestro Padre nos oye. Esa es la diferencia. Un creyente sabe que su Padre le oye, sabe que tiene un acceso directo gracias a Cristo y sabe que también Dios siempre va a responder a nuestras oraciones y esa respuesta siempre va a ser conforme a su voluntad, siempre. Aún
las respuestas negativas que recibimos de parte de Dios son conforme a su voluntad. Las respuestas afirmativas son de acuerdo a su voluntad. Y esa seguridad de ser escuchados nos trae seguridad ante las adversidades. Esa seguridad, esa convicción y esa certidumbre de fe también nos da una aceptación a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que me están escuchando, cuántos de los que están aquí dicen que son creyentes? ¿Usted conoce si es creyente o no? En cada oración le dijo a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Imagínese esta oración en una situación de enfermedad. Imagínese esta oración hecha por un ser querido que está al borde de la muerte. Oramos por sanidad, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que se haga lo que tú quieres. Nos imaginemos esta oración, de esta confianza, de esta aceptación de la voluntad de nuestro Dios ante una decisión que tenemos que tomar. Señor, yo ya he decidido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando la voluntad de Dios a veces no está de acuerdo con nuestros planes. Mis hermanos, cuando tenemos puesta la confianza en Cristo, la confianza en nuestro Dios, la seguridad que recibimos de parte de Él, reconocemos también entonces, no solamente de manera conceptual, sino de manera con una convicción firme, que nuestro Dios es soberano. Tenemos libertad para pedirle a Dios cualquier cosa, porque Él nos escucha. Pero también sabemos que hay una condición si pedimos conforme a su voluntad. Incluso nuestro Señor Jesucristo se sometió a esa voluntad. Allá en el huerto de Getsemaní, allá en el momento de mayor tensión en la vida de Cristo Jesús en la tierra, cuando Cristo, nuestro Señor, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto está en Mateo 26, 39. El Señor nos enseña entonces a orar de esa manera, a depositar nuestra confianza en nuestro Dios. Pero el Señor Jesucristo también, si puede buscarlo rápidamente en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá el mismo Señor Jesucristo habla a sus discípulos. Es por eso que cada oración nuestra está dirigida en el nombre de Cristo. Eso ya lo sabemos. Usted cuando ora en el nombre de Cristo. Pero también no nos olvidemos de esta segunda parte de este versículo. Dice: yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la convicción de que nuestro Padre ya en los cielos nos escucha. Pero también entendemos que nuestra oración tiene que estar en esta línea. Tenemos que orar pidiendo para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Ahí está la diferencia cuando el incrédulo o el falso cristiano, él no quiere que no desea que el nombre de Dios sea glorificado, él quiere que su nombre sea glorificado, porque busca su propia gloria. Entonces la verdadera oración no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinearnos a la voluntad de Dios, confiando en que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable para mi vida. En el versículo 15 dice: y sabemos que Él nos oye. Acá habla de una convicción, de una seguridad, de una certidumbre que tiene solamente el creyente verdadero. Y sabemos que Él nos oye
En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Aquí hay una certeza. ¿Usted tiene esa certeza de que Dios le oye? ¿Tiene certeza que la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida, mis hermanos? Eso se refleja entonces en nuestra vida de oración, número 1, y se refleja, número 2, en la paz, en la seguridad que un hijo de Dios tiene. Yo creo que Dios es mi Padre y yo creo que Dios me oye. Pero mi vida de oración no dice lo mismo. Pero mi confianza no está puesta en Dios. Vivo con el mismo afán que vive este mundo. Una cosa es creerle a Dios, otra cosa es creer simplemente en Dios. Una fe la tienen los creyentes y otra fe tienen los demonios. Versículo 15, y sabemos que Él nos oye, otra vez lo leemos. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La certidumbre de fe que tiene el creyente es que en su unión con Cristo, porque el creyente está unido a Cristo, un solo espíritu es con el espíritu de Cristo, dice la Escritura. Entonces, en esa nueva naturaleza que hoy tiene, en esa nueva naturaleza que usted tiene, mi hermano, mi hermana, a medida que somos transformados a la imagen de Cristo, a medida que le conocemos más a nuestro Señor, en ese conocimiento relacional, estamos convencidos que la voluntad de Dios también es mi voluntad. Mi voluntad se ha alineado y está alineada a la voluntad de Dios. Mi voluntad es como la voluntad de Dios, que sea todo para su gloria, porque tengo confianza que si el nombre del Señor es glorificado, nosotros vamos a ser beneficiados. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y gozar en la presencia de Dios. Ese gozo viene de saber que la voluntad de Dios es buena, siempre. La frase cuando dice cualquier cosa que pidamos está ligada al versículo anterior, en el versículo 15, que sea de acuerdo a la voluntad. Cuando el creyente vive en santidad, vive en obediencia, sus pedidos están alineados con los deseos de Dios. Entonces, mis hermanos, si estamos orando y nosotros sabemos por nuestro conocimiento que lo que estamos pidiendo no está dentro de la voluntad de Dios, seguramente que prontamente dejaremos de orar. ¿Para qué voy a orar si yo sé que lo que yo quiero no es lo que Dios quiere? Mi corazón está en otra sintonía con la voluntad de Dios. Quizás allí es cuando alguien se está dando cuenta o se está percatando de que, y se está preguntando, ¿seré verdaderamente creyente? ¿Seré verdaderamente hijo de Dios? ¿Estaré verdaderamente en Cristo? El que conoce y sabe y cree en la voluntad de Dios, cree en el propósito de Dios, cree en el testimonio de Dios y tiene seguridad en las promesas de Dios, también tiene una certeza de la pertenencia que tiene en Dios, la pertenencia en Cristo. Sabemos que le pertenecemos a Él, sabemos que somos parte del pueblo de Dios. Y en el versículo 16, fíjese lo que dice: si alguno viere a su hermano, y sigue en la línea de la oración, de la confianza puesta en Dios, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice en el versículo 17. Pero hay pecado no de muerte. Primero, Juan, en esta carta, la palabra de Dios nos dice a nosotros que un creyente
La oración del creyente, aquel que dice que tiene puesta la confianza en Dios, la oración no es una oración egoísta. No oramos solamente por nosotros. No debemos limitar nuestra oración a nuestras propias necesidades. Como hermanos y hermanas en una comunidad eclesiástica, el Señor nos ordena que tenemos la responsabilidad de interceder los unos por los otros. Nos examinemos bajo la luz de esta verdad. ¿Estamos orando solamente por nosotros o también estamos orando por los hermanos? La vida de oración no debe ser egoísta. Debemos interceder por los hermanos. Especialmente cuando vemos que un hermano o una hermana cae en pecado. Debemos orar, debemos rogarle a Dios pidiendo que Dios perdone ese pecado y rogarle a Dios por la restauración de ese hermano, de esa hermana. Pero acá el apóstol Juan nos muestra que hay hay pecados que no son de muerte, pero muestra y califica como otro tipo de pecado, un pecado de muerte. Primero, si un creyente ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, tiene la responsabilidad de pedirle a Dios por él. Rogarle al Señor para que ese hermano vuelva al camino de la luz, se aleje de las tinieblas y recupere la santidad. Como respuesta a esa intercesión, hay una afirmación, dice que Dios le dará vida a ese hermano. Lo restaurará espiritualmente. Pero ¿qué es del pecado de muerte? Quizás muchas veces hemos leído este pasaje de la Escritura y dijimos, ¿cuál será el pecado de muerte? ¿Será cuando se blasfema contra el Espíritu Santo? Quizás. Pero dentro del contexto de esta carta, Juan menciona que existe un pecado de muerte y aclara que el respecto en este caso de pecado de muerte no se debe orar. No se debe orar. Juan distingue que entre un pecado que nos lleva a la muerte y un pecado que sí lleva a la muerte. Primero, ¿qué significa la palabra muerte? Ya vimos en los capítulos anteriores, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo. Pero también Juan habló de que quien no ama permanece en la muerte. Habla de que la muerte es estar apartado de la vida, apartado de Dios, estar sin Cristo. No está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. ¿Quién es el que comete el pecado de muerte o el pecado que lleva a la muerte? Los apóstatas, la apostasía. La apostasía, mis hermanos. Aquellos que rechazaron a Cristo como el Mesías. Rechazaron a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Aquellos que no aman a los hermanos. Aquellos que han permanecido en la iglesia del Señor. Aquellos que aprendieron de la doctrina de Cristo. Aquellos que conocieron el Evangelio. Pero nunca pertenecieron a la iglesia. El apóstol Juan, ya en el capítulo 2, versículo 19, les recuerdo, nos dijo, salieron de nosotros, ¿se acuerdan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Desde sus inicios en la iglesia del Señor siempre hubo y va a haber falsos cristianos. En el mismo grupo que discipulaba el Señor Jesucristo estaba Judas. Luego en la iglesia temprana hubo uno que se bautizó y quizás muchos le llamaron hermano. Luego salió a la luz que no era un hermano, sino que era un hechicero, Simón. Y en toda la iglesia visible, en las iglesias locales siempre existieron falsos creyentes. Y en la iglesia a la cual el apóstol Juan está dirigiendo esta carta,
también había falsos maestros y falsos cristianos. Es por eso que el apóstol Juan les dice: para esto les he escrito estas cosas a ustedes, para que ustedes sepan. Y hace una distinción con respecto a la oración Juan. Juan enseña que aunque todo pecado es serio, por supuesto, todo pecado ofende a Dios, ofende a la santidad de Dios, pero ese pecado en el creyente no lo lleva a la muerte. Dentro de la vida del creyente, el creyente lucha contra ese pecado, es una evidencia clara, la lucha constante que tiene contra ese pecado que lo asedia constantemente. Y si el creyente cae, Dios lo levanta. Y si está débil, aún con poca fuerza, permanece. Porque tiene esa sensibilidad dada por el Espíritu de Dios. Y cuando la palabra de Dios lo exhorta, el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, lo lleva al arrepentimiento y busca perdón y restauración en Cristo. Pero aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo no son sensibles a la palabra de Dios. Son insensibles a la disciplina, insensibles a las exhortaciones. El mismo Señor Jesucristo, en esa oración sacerdotal, solamente le voy a citar, en Juan 17:9 dice: no oro por el mundo, no oro por el mundo, dijo el Señor Jesucristo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Cristo hacía una distinción: yo no oro por aquellos que me rechazaron, yo oro por lo que tú me diste, Señor. Los falsos maestros, aquellos apóstatas, aquellos que desgustaron de la palabra de Dios, que recibieron y conocieron la palabra de Dios de manera intencional, no por ignorancia, han dirigido sus enseñanzas heréticas, engañosas, contra la iglesia del Señor. Han perturbado a la iglesia de Cristo y han manifestado su hostilidad hacia la iglesia de Cristo. Eso es lo que el apóstol Juan en la segunda carta habla, esos apóstatas. El apóstol Juan, en este sentido, es muy claro y la palabra de Dios nos da esa luz. Por esta razón, Juan añade su consejo, dice que no oren por ellos. Quizás alguien está pensando en este momento: ¿cómo que no debo orar? Si es una persona. Imagínese que usted reciba una enseñanza: oremos para que se arrepienta Satanás. Hebreos 6, de manera más extendida habla de aquellos que permanecieron, que experimentaron, que degustaron, dice, del Evangelio, pero un día apostataron. Ya no hay lugar para el arrepentimiento de ellos. Yo quiero leerles un versículo en el Antiguo Testamento para que vea cómo Dios, con respecto a este pecado de muerte, yo quiero que vayamos a Números 15, versículo 31. Números 15, 31. Rápidamente, por favor. Dice así la palabra del Señor. Antiguo Testamento. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esto dice el Dios de amor. Dentro del pueblo de Israel, aquellas personas que pecaron a conciencia, menospreciaron su mandamiento, y enteramente será cortada, esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Será apartado del pueblo de Dios. Acá en el Antiguo Testamento hemos leído cuando alguien pecaba de manera
de manera intencional, de manera no intencional, podía recibir perdón mediante la expiación que realizaba el sacerdote. Cuando alguien pecaba sin la intención, o sea, no con esa intención de ir en contra, de rechazar a sabiendas ya el mandamiento de Dios. En cambio, quien pecaba de forma intencional, blasfemaba contra el Señor, despreciaba su palabra, quebrantaba sus mandamientos. Sobre esas personas Dios declara: ciertamente debe ser cortada. Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 26, para que veamos claramente cuál es el pecado de muerte. Hebreos 10, 26 al 31. Fíjese cómo se relaciona directamente con el contexto de la carta de Juan. Hebreos 10, 26 al 31. Recordemos que esta carta fue escrita, en la carta a los hebreos, el autor de esta carta le escribió a los cristianos que estaban en una situación de duda, si retrocedían a su fe, si abandonaban la fe y volvían al judaísmo a causa de la persecución. Muchos apostataron en aquel tiempo y Dios permitió que llegara estas palabras a aquellos creyentes que estaban dudando si continuar o retroceder, se estaban perdiendo la confianza por aquel contexto que estaban viviendo ellos. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino que una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Antiguo Testamento. Y acá hace una comparación que nos tiene que hacer temblar a nosotros y hacer tomar conciencia del pecado de muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Está hablando de los falsos maestros, de aquellos que atentaron intencionalmente contra la iglesia de Cristo, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Juan en su carta. Yo digo que no oren por aquellos que pecaron con pecado de muerte. En el Antiguo Testamento, Dios decía: muera irremisiblemente aquellos que quebrantaron una ley que estaba escrita en tabla de piedras. En el Nuevo Testamento, aquellos que conocieron, supieron, hicieron afrenta, no a un decálogo solamente, sino fueron directamente hacia la persona de Cristo. ¿Usted es más bueno que Dios? ¿Somos más buenos que Dios, acaso? El conocimiento que recibimos de parte de Dios nos da certeza de la fidelidad de Dios, mis hermanos. El conocimiento que recibimos de parte de Dios nos da seguridad, certeza de la fidelidad de Dios. Versículo 18, yo quiero que volvamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos, otra vez vuelve la palabra sabemos. Sabemos, recuerde que es convicción, seguridad, certidumbre. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta seguridad, repito, la tienen los creyentes, la tenemos los creyentes.
Esta afirmación es prácticamente idéntica a lo que hizo Juan en el capítulo 3, cuando dijo, ninguno que es nacido de Dios continuará pecando. Pero en esta oportunidad, en el versículo 18, dice, sabemos, le recuerda, ustedes ya saben esto, ustedes están seguros de esto, que todos aquellos que nacieron de Dios no practican el pecado de manera intencional. Pecamos, por supuesto, pero ya no como una práctica habitual. Juan repite la misma idea, pero ahora introduce la palabra sabemos. Con esto nos recuerda y les recuerda Juan a los lectores originales, quien ha nacido de Dios no persiste en el pecado, sino que se arrepiente cuando pecan. Esa es la diferencia. Un hijo de Dios puede pecar, por supuesto, pero la condición normal de un hijo de Dios es la resistencia al pecado. Resiste al pecado, lucha contra el pecado. Pregúntese eso. ¿Está luchando contra su pecado? ¿O está en una relación de amistad con el pecado? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos dice en su palabra, y el creyente sabe de la fidelidad de Dios, que somos guardados por Dios. Y el maligno, Satanás, no nos toca. Es una promesa de parte de Dios. Esta verdad tiene un fundamento. Esta verdad primero que nos brinda a nosotros confianza, tranquilidad, seguridad en Dios. Nosotros adoramos a un Dios que nos da seguridad. Venimos a adorarle a Dios porque Él nos ha salvado, nos ha dado a su Hijo. No venimos a adorarle a Dios para que Dios nos salve, a ver si le agradamos a Dios con nuestra adoración. No, le adoramos porque Él ya nos ha dado a su Hijo. Así como nos ha dado a su Hijo para la salvación, con Cristo nos ha dado promesas. Y esas promesas nos dan seguridad, confianza. Estamos unidos a Cristo. Esa es la realidad para un cristiano. Esta es la doctrina de la preservación de los santos, donde el Señor cuida a los suyos. El Señor cuida a los suyos como un buen pastor. Y este buen pastor ahuyenta al maligno. Por lo tanto, el maligno no nos toca, dice. Significa que no puede atraparnos, no puede sujetarnos, Satanás no puede hacer su voluntad sobre nosotros, porque ya no le pertenecemos a Él, sino que ahora le pertenecemos a Dios en Cristo Jesús. Aunque Satanás puede estar cerca nuestro, puede haber demonios cerca, aunque el mal pueda rodearnos, pueda tentarnos, pero no puede tocarnos, porque no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. La Escritura dice que tenemos que resistir al diablo, someternos a Dios, y Satanás va a huir de nosotros. Tenemos que resistir, el Hijo de Dios resiste al pecado y las tentaciones del pecado y del diablo. Satanás huye, porque nosotros nos sometemos a Dios. También es bueno aclarar que no puede haber posesión en un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede estar poseído por el demonio. Porque donde habita el Espíritu del Señor no puede habitar el espíritu de las tinieblas. Toda esa certeza la tiene el creyente. O sea, el creyente no ora para que no se le meta el diablo adentro, por ejemplo. Nosotros oramos para adorarle al Señor. Venimos a alabarle a Él. Tenemos certeza de que le pertenecemos a Dios. Tenemos seguridad que estamos unidos a Cristo. Satanás solo tiene libertad, y esa libertad es la libertad que Dios le concede. Alguien dijo alguna vez, es como un perro encadenado. No puede tocar a un hijo de Dios, a menos que Dios le permita. Y por eso el apóstol Pablo, en el contexto de la disciplina eclesiástica,
En 1 Corintios 5 habla de que aquel impenitente que se ha entregado a Satanás, que salga de la protección de Dios, que se ha entregado a Satanás. Y el apóstol Juan muestra en el versículo 19 la diferencia entre nosotros, entre el pueblo de Dios, los que estamos en Cristo y los que están en el mundo. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, hay una pertenencia, una seguridad. Sabemos, ¿usted sabe que es de Dios? ¿Tiene certeza de que es de Dios? ¿Le cree a Dios? Dice el versículo 19, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Los que son de Dios no están bajo el maligno. Esta seguridad es un privilegio reservado únicamente para los hijos de Dios, únicamente para los que nacieron de Dios. Y cuando habla de maligno también habla de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los engaños, de los engañadores, de los anticristos. Mientras que el creyente permanece bajo la protección de Dios, dice la Escritura que el resto del mundo se encuentra bajo las influencias del maligno. Esto significa que el diablo sí ejerce poder e influencia en ese mundo que no está bajo la protección de Dios. Pero también entendemos que Dios es soberano y el mundo se mueve de acuerdo a lo que Dios le permite. Dice el apóstol, solamente a modo de acotación, en Romanos 1, que aquel que está sin Cristo, aquel idólatra, Dios mismo le da una mente reprobada para que peque de acuerdo a la mente que Dios le ha dado. Dios es soberano en su iglesia y en el mundo. Dios es soberano en toda su creación. La seguridad que tenemos nosotros, que estamos en Cristo, la certeza, la confianza es que gracias al conocimiento que recibimos podemos decir, y nosotros sabemos estas cosas. Porque si no conocemos, ¿en qué vamos a tener seguridad? ¿Usted en qué tiene certeza? ¿Usted en qué tiene certeza? En lo que conoce. No podemos tener certeza en lo que no conocemos. El mundo dice, yo tengo certeza de que si viene el diablo le hago frente y le peleo. En otras denominaciones donde dice, bueno, yo le reprendo a Satanás. Nosotros tenemos certeza en lo que dice la Escritura. Estamos en Cristo, le pertenecemos a Dios. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabemos el privilegio que tiene la iglesia, sabe, cree y confía. Se nos ha sido revelada la identidad de Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es nuestra seguridad. Número 1 habla de la venida del Hijo de Dios. Y sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido con el propósito de liberar a su pueblo. ¿Quién sabe esta verdad? El pueblo de Dios. Jesús entró en el mundo para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios ha venido a este mundo para rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Mientras que el mundo está bajo el control del maligno, la llegada de Cristo marca la victoria sobre el mundo, permitiendo que nosotros, los que estamos en Cristo, ya no somos ni seamos esclavos de las mentiras del enemigo. Luego dice, y sabemos también, habla del don del entendimiento espiritual, ese regalo que recibimos. Juan dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El mundo no tiene este entendimiento. Usted conoce, nosotros conocemos quién es el verdadero. Este es el fundamento de la certeza del creyente. Es por eso que podemos decir, nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque recibimos el entendimiento. Y no es un entendimiento intelectual que está en la cabecita solamente, sino que bajo el corazón. Nos da convicción. ¿Usted tiene ese entendimiento en su corazón? ¿Usted sabe
¿Usted cree? ¿Usted confía? El verdadero conocimiento no es algo que el ser humano descubra por sus propios medios. El verdadero conocimiento no le reveló otro ser humano tampoco. No viene por sangre ni carne, le dijo Jesús a Pedro, ¿se acuerda? En Mateo 16. Esto te reveló mi Padre que está en los cielos. Los gnósticos, aquellos falsos maestros, decían que por medio del conocimiento humano uno puede crecer en la espiritualidad y en la santidad. Dice, aquí Juan dice, rebatiendo y refutando a los falsos maestros, que ese conocimiento lo recibimos de parte de Dios. Es una revelación dada por Dios. Así que nadie se puede gloriar. Este entendimiento permite al cristiano distinguir la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, no lo vamos a leer, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Aquel que no es oveja del Señor sigue cualquier voz que le seduzca, cualquier voz que le parezca buena, pero un hijo de Dios conoce la voz de su pastor, de Cristo. Este entendimiento nos permite a los cristianos distinguir la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras y engaños. La verdad mencionada aquí no solamente es un concepto intelectual, sino la verdad que nos ha sido revelada es una persona. ¿Escuchó bien? A usted, mi hermano, mi hermana, cuando dice que se le reveló una verdad, no está hablando de palabras, doctrinas o dogmas, sino de una persona, la persona de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero luego habla también, estamos en el verdadero, dice versículo 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí Juan, en las últimas líneas de esta carta, le dice a toda la audiencia de aquel tiempo, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es una posición de seguridad absoluta que tiene el creyente. ¿Sabe cuál es esta verdad? Estamos unidos a Cristo. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Estamos sostenidos por su mano poderosa, de la cual nadie, absolutamente nadie nos puede arrebatar. Mis hermanos, mis hermanas, si usted en su autoexaminación comprobó que usted ha pasado verdaderamente de muerte a vida, debe entender y debe conocer también que usted está unido a Cristo. Su vida está unida a la vida de Cristo. Esta unión es la que nos garantiza, como cristianos, que tenemos una nueva naturaleza espiritual. Por eso que no caminamos ni transitamos el mismo camino que el mundo. Es por eso que no tenemos las mismas metas que tiene el mundo. Es por eso que no tenemos los mismos principios que tiene el mundo. Es por eso que no tenemos las mismas prioridades que tiene el mundo. Porque estamos unidos a Cristo. Pero usted, si en sus prioridades, en sus pretensiones, en sus anhelos, no se diferencia a los del mundo, entonces examine si está unido a Cristo. Versículo 21 dice, guardaos de los ídolos. Esto habla en contra de los ídolos visibles y evidentes. Existe también otra posible interpretación, porque acá dice, ¿por qué habla de los ídolos? Como si estuviese desconectado de todo lo que vino diciendo antes. Cuando Juan utiliza la palabra ídolo, se refiere a los falsos conceptos de Dios. A veces levantamos ídolos en nuestra mente, en nuestros corazones. Cuando levantamos falsas ideas de Dios. Yo creo que Dios es así. Yo creo que mi Dios es de otra manera. Diseñamos Dios de acuerdo a nuestra propia imaginación y de acuerdo a nuestras propias pretensiones y conveniencias. Esos son ídolos que se levantan en el corazón. Y este es el caso en la exhortación final, una advertencia previa a poner a prueba la enseñanza de los falsos profetas. Los creyentes tienen que mantenerse alejados de la idolatría, todo aquello que suplante a Dios.
Todo aquello que suplante a Dios. No, yo en mi vida ahora estoy bien, estoy más espiritual. Estás más entregado a Dios, amas más a Dios, tu santidad va creciendo, tu entrega, tu obediencia va en crecimiento. Entonces no hay vida espiritual. Estás siguiendo un ídolo, una idea en tu corazón, un pensamiento que hay en tu corazón, alguien que suplantó a Dios en tu corazón. Estás adorando algo que no es Dios. Ídolos, los ídolos pueden ser múltiples, como hijos, esposos, esposas, trabajo, doctrinas erradas, pensamientos, forma de vida. Todo aquello que reemplace, ocupa el primer lugar, que ocupa solamente Dios. Juan cierra esta carta afirmando que la fe cristiana no es incierta, nuestra fe no es incierta, sino es verdadera. Nuestra fe no es superficial, tenemos certeza, podemos vivir con plena seguridad y convicción en la vida eterna. Un creyente no debe vivir en una desconfianza si es o no hijo de Dios, porque eso va a impactar en su vida presente. Tenemos confianza que somos de Dios porque tenemos comunión con Dios. Así hemos aprendido de la carta de Juan. Tenemos un compromiso firme de fidelidad a Cristo. Es por eso que tenemos convicción de que somos hijos de Dios. En un mundo dominado por el engaño y por la idolatría, pero nosotros permanecemos en el verdadero, en Cristo. Todo sustituto espiritual y vivir conforme a la nueva vida, todo sustituto espiritual debe ser desechado de nosotros. Nuestra vida tiene que estar conformada a la vida de Dios, a la vida que Dios nos ha dado. Y ahora, para terminar, si usted escuchó con atención esta exposición, pero usted se percató de que su confianza no está puesta en Cristo, que realmente su confianza está depositada plenamente en usted y en lo que usted puede hacer, hay una invitación que hace el Evangelio. Hay un llamado que le hace el Señor. Vengan a mí, dijo el Señor, los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso para su alma. Si reconocieron que la confianza no está puesta en Cristo, eso quiere decir que usted, todo este tiempo que ha creído ser cristiano, estuvo en un engaño. Nosotros sabemos en lo que nos dice el Señor. Nosotros creemos, nosotros confiamos, estamos convencidos de que la única verdad es la palabra de Dios. Nosotros estamos en el verdadero porque estamos en Cristo. A Él sea la gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por este llamado.